Abuelo, hoy no puedes usar esas gafas. El presidente, don Damián Montenegro, bajó la vista sorprendido hacia la niña. Sus ojos parecían urgentes, suplicantes. Elara, ¿qué quieres decir con eso? Solo hazlo. Por favor, hoy no te las pongas. De ninguna manera. Elara, la nieta del conserje, dijo estas enigmáticas palabras y desapareció. ¿Qué diablos estaba a punto de sucederle al magnate? Antes de empezar la historia, suscríbete, dale a me gusta y déjanos un comentario diciendo desde dónde nos ves. Comenzamos. Don Damián Montenegro era un famoso empresario que había liderado durante décadas el sector de la electrónica. Un hombre formidable que, empezando desde la nada, había construido una de las empresas más grandes de España. Sin embargo, a sus 73 años, sentía un inmenso vacío en su corazón. Tenía poder y dinero de sobra, pero le resultaba difícil sentir el cálido afecto de su familia. En medio de esa soledad, había una niña que le traía una paz única, Elara, la nieta de Silvestre Robles, el conserje de la empresa. Silvestre era un trabajador leal y silencioso que llevaba más de 25 años en la compañía. Su nieta Elara era más lista que los niños de su edad, y después del colegio, solía venir a ayudar a su abuelo, recorriendo la oficina con una sonrisa radiante. Cada vez que Elara se encontraba con el presidente, sacaba de su bolsillo un par de caramelos de miel y limón y se los ofrecía. Mi abuelo dice que tiene que tomar esto para cuidarse la garganta y vivir muchos, muchos años. Para el presidente, era un gesto insignificante, pero cada vez que recibía esos caramelos de sus pequeñas manos, por un instante, se sentía como un verdadero abuelo. Los empleados sabían que el presidente, conocido por su carácter frío, solo abría su corazón ante aquella niña. Sin embargo, la vida familiar de don Damián era un desastre. Su esposa, Leonor, y su hijo mayor, Álvaro, cuchicheaban constantemente de forma sospechosa. Su hijo menor, Gael, que decía estudiar música en Viena, no tenía intención de volver a casa. Últimamente, en la empresa también había muchos rumores sobre la sucesión. Los periódicos económicos especulaban a diario sobre su posible retirada, y en cada reunión del consejo, el número de sus seguidores disminuía visiblemente. Lo que más le dolía era ver que incluso su esposa se ponía del lado de su hijo mayor. Sentía que la gente a su alrededor lo estaba traicionando, pero aún no tenía pruebas concretas. En esos días incómodos, solo el saludo alegre de Elara le daba fuerzas para seguir adelante. La casa de don Damián era como una hermosa prisión. Una mansión en La Moraleja valorada en millones de euros, pero sin rastro de calor familiar. Su esposa se reunía a menudo con misteriosos inversores extranjeros, y casi nunca estaba en casa, usando el golf o las comidas de negocios como excusa. La mayoría de los días, cuando el presidente volvía del trabajo, no había nadie. Cariño, hoy también tengo una reunión importante con inversores. Las excusas de su esposa eran siempre las mismas. Él ya ni siquiera preguntaba. Hacía mucho tiempo que solo eran una familia de nombre. La situación en la empresa era aún más grave. La gente empezaba a cuestionar abiertamente su estilo de gestión. Los ejecutivos más jóvenes, liderados por el vicepresidente Serrano, lo criticaban sin reparos, llamándolo anticuado. La prensa también predecía un cambio, insistiendo en la necesidad de un nuevo liderazgo. El ambiente en la sala de juntas era cada vez más gélido. Los mismos directivos que antes asentían a cada una de sus palabras ahora se sentaban con expresión indiferente. Algunos incluso parecían estar en otro mundo. Don Damián sentía en todo su ser que las miradas que recibía habían cambiado por completo. El momento más impactante fue en una cena con los directivos la semana pasada. De vuelta del baño, escuchó una conversación que le heló la sangre. El presidente ha perdido el toque. Ya es hora de que se retire. Don Damián se quedó paralizado en el sitio. Pero aún no tenía pruebas. Solo la ansiedad y la sospecha pesaban sobre su corazón. Una mañana, mientras se preparaba para ir a trabajar como de costumbre, Elara corrió hacia él. Agarró su gran mano con la suya, pequeña, y dijo con voz apremiante: «Abuelo, quítate esas gafas ahora mismo. Hoy no puedes usarlas». Eran sus gafas favoritas. El presidente la miró, extrañado. El rostro siempre alegre y puro de Elara parecía extrañamente serio. No entendía por qué le decía eso, pero en sus ojos había una súplica inconfundible. «¿Por qué dices eso, Elara? Solo hazlo. Por favor, hoy no te las pongas». Antes de que pudiera preguntar más, Elara soltó su mano y corrió hacia su abuelo, el conserje. El presidente, desconcertado, subió al ascensor. Pero una extraña sensación de inquietud se instaló en un rincón de su pecho. Al llegar a su despacho, el secretario ya le había preparado varios trajes. Hoy era el día de firmar un contrato crucial. A las 10 de la mañana, la oficina de don Damián bullía de actividad.
Estaba programada la firma de un importante acuerdo con una delegación de un gran fondo de inversión americano. Era la mayor captación de inversión extranjera en los 50 años de historia de Montenegro Electrónica. Darío, su secretario personal, revisó una vez más la agenda y explicó con calma los preparativos. En el pasillo ya se oían los pasos de los periodistas. Señor presidente, la firma del contrato comenzará a las 11:30, seguida de una rueda de prensa a las 12. La tarde concluirá con un almuerzo con los representantes del fondo. Todo está listo. Damián asintió lentamente, con la mirada perdida en la ventana. Una inesperada ansiedad ensombrecía sus ojos. Darío, observando en silencio a su jefe, señaló el perchero. He preparado el traje, la corbata y las gafas que usará hoy. En el estuche que le ofreció Darío, reposaban unas lujosas gafas hechas a medida. Con una montura negra y detalles de oro de 14 quilates, eran la seña de identidad de Damián. En cada evento importante, las llevaba para proyectar confianza. La prensa incluso le había apodado los ojos de oro de Montenegro. Gracias, Darío. ¿Te importaría dejarme solo un momento? Darío se inclinó respetuosamente y se retiró. Una vez cerrada la puerta, Damián cogió lentamente el estuche de las gafas. Sin saber por qué, dudó antes de abrirlo. Sintió un ligero temblor en la punta de los dedos. Se puso frente al espejo y se observó. Un rostro envejecido pero aún imponente le devolvió la mirada. Las arrugas de sus ojos eran profundas, pero su mirada seguía siendo fuerte. Abrió el estuche y los brillantes detalles dorados captaron su atención. Justo cuando iba a cogerlas, la voz apremiante de Lara resonó en su mente. Damián detuvo su mano. La advertencia de una niña de 9 años era demasiado específica para ser una simple fantasía. Inspeccionó las gafas meticulosamente, pero a simple vista no había nada anormal. Normalmente se habría reído de las palabras de la niña, tomándolas por una ocurrencia infantil, pero la sutil tensión que sentía últimamente en la empresa y en su familia alteraba su juicio. Damián frunció el ceño. Su instinto, forjado durante décadas como empresario, hacía sonar una alarma. Miró el reloj. 10:30. Quedaba 1 hora para la firma. Cerró los ojos y pensó profundamente. ¿Por qué le había advertido el Lara? ¿Era imaginación suya? ¿O había visto o oído algo? Recordó el comportamiento sospechoso de su hijo Álvaro en las últimas semanas, y cómo su esposa Leonor se había vuelto extrañamente cercana a él. Intuitivamente, sintió que algo andaba mal con esas gafas. Tomó una decisión. Volvió a guardar las gafas en el estuche y lo metió en el fondo de un cajón. En su lugar sacó otro par. Su reflejo en el espejo le resultaba extraño, pero, curiosamente, se sintió más tranquilo. Reprimiendo la ansiedad que surgía de su interior, decidió confiar en su juicio. Señor presidente, debemos partir hacia el lugar del evento. Era la voz de Darío desde el otro lado de la puerta. Damián se ajustó la corbata por última vez frente al espejo. No sabía si su elección era el capricho de un anciano o una decisión que le evitaría una grave crisis, pero en su interior sentía que era lo correcto. Adelante. Cuando Darío entró, su expresión cambió sutilmente. No pudo ocultar su sorpresa al ver a Damián con unas gafas normales en lugar de las especiales. Hoy me siento más cómodo con estas. A veces, un cambio viene bien. Damián lo dijo con calma, pero observó atentamente la reacción de Darío. El secretario pareció desconcertado por un momento, pero rápidamente recuperó su profesionalidad. Sí, señor presidente. El coche está listo. Damián miró por última vez por la ventana. Sus 50 años de experiencia en el mundo de los negocios le hablaban. Confía en tu instinto y prepárate para cualquier eventualidad. Y, Darío, haz que revisen estas gafas. Quiero saber si hay algo en ellas que yo no sepa. Respiró hondo y se dirigió al acto. Nadie sabía si hoy terminaría como una simple firma de contrato o si sería el comienzo de un evento que sacudiría su vida. Pero una cosa era segura. La ferviente advertencia de Lara, de 9 años, estaba a punto de cambiar su destino. Al entrar en el gran salón donde se celebraría la ceremonia, Damián quedó momentáneamente deslumbrado. La luz de los candelabros que colgaban del alto techo bañaba el espacio en un tono dorado. A ambos lados del escenario, rosas blancas y orquídeas azules se alternaban en una decoración de gran elegancia. Decenas de periodistas, cámara en mano, se alineaban desde la entrada. Una lluvia de flashes cayó sobre él. Damián entró con una sonrisa natural, pero por dentro, la ansiedad no dejaba de crecer. Instintivamente buscó con la mirada la zona donde se sentaban los directivos de su empresa. Vio a su hijo Álvaro y a otros jóvenes ejecutivos agrupados en un rincón, susurrando. Cuando Damián entró, le dedicaron sonrisas de formalidad, pero sus ojos ocultaban algo más.
Damián se dirigió lentamente hacia el escenario. Al verle con sus gafas de montura dorada ordinarias, varios directivos mostraron sorpresa. No se le escapó la fugaz expresión de desconcierto en el rostro de Álvaro. Damián sintió que su decisión había sido la correcta, pero al mismo tiempo una pregunta mayor surgió en su mente. Si realmente había un problema con las gafas, ¿quién lo había hecho y por qué? ¿Quién estaba detrás de todo esto? La ceremonia comenzó, y Damián estrechó la mano del representante del Fondo de Inversión estadounidense. En la superficie, todo transcurría sin problemas. Se firmaron los documentos y estallaron los aplausos. Sin embargo, Damián no pasó por alto que Álvaro y algunos directivos intercambiaban miradas inquietas. Sus rostros reflejaban claramente el desconcierto ante una variable inesperada. Cuando comenzó la rueda de prensa, llegó la primera pregunta. Una periodista de mediana edad levantó la mano. Señor presidente, hoy lleva unas gafas diferentes a las habituales. ¿Hay alguna razón especial? El corazón de Damián empezó a latir con fuerza. Parecía una pregunta simple, pero intuyó que había algo más detrás. Respondió con una sonrisa. Es solo por cambiar un poco. A veces, la novedad es necesaria. Su respuesta provocó algunas risas entre los periodistas. Pero los ojos de Damián se dirigieron hacia su esposa, Leonor, que estaba de pie en un rincón de la sala. Pudo leer en su rostro una sutil mezcla de frustración y nerviosismo, y no se le escapó el breve intercambio de miradas entre ella y Álvaro. La ansiedad en el pecho de Damián creció. Empezó a sospechar que la tensión familiar que había percibido inconscientemente era algo real. Siguiente pregunta, por favor. Damián intentó mantener la voz tranquila, pero por dentro se desataba una tormenta. Siguieron más preguntas, y él respondió mecánicamente. En su mente, la advertencia de Elara resonaba sin cesar. ¿Cómo lo sabía? ¿De quién lo había oído? Hacia el final de la rueda de prensa, rechazó la copa de vino que le ofrecieron y bebió solo agua. De nuevo, fue su instinto. Cuando el evento terminó y la gente comenzó a marcharse, Darío se le acercó rápidamente. Su rostro era grave. Le susurró al oído a Damián: «Señor presidente, por favor, venga a mi despacho. He descubierto algo importante». Damián lo siguió en silencio. Al entrar en la oficina de Darío, este cerró la puerta con llave y bajó las persianas. Sobre el escritorio estaban las gafas especiales de Damián y a su lado varias herramientas pequeñas. «Señor presidente, ha ocurrido algo muy grave. Ante la sospecha, decidí examinar las gafas y...» Darío dio la vuelta a las gafas y señaló la patilla. Allí había un orificio minúsculo, casi invisible a simple vista. Llevan integradas una microcámara y un transmisor de audio. Estaban configurados para enviar datos en tiempo real a un servidor externo. Damián contuvo la respiración. Sintió un vuelco en el corazón. La advertencia de Elara había sido precisa. Sus manos temblaban. Y eso no es todo. Mis sospechas me llevaron a pedir al equipo de seguridad que analizara las bebidas de la mesa VIP. Darío le entregó un informe. En el vino que le prepararon se ha detectado una pequeña cantidad de veneno. No es una dosis letal, pero su consumo prolongado podría causar graves problemas de salud. El rostro de Damián palideció. Se sentó lentamente en una silla. Su mente se quedó en blanco. ¿Quién querría hacerle tanto daño? Fue entonces cuando recordó con claridad la cara de Elara por la mañana. ¿Cómo sabía esa niña de tal peligro? ¿Había visto u oído algo? Elara. ¿Cómo pudo saberlo?, murmuró Damián. El miedo, la ira y la traición lo invadieron a la vez. No podía creer que alguien en la empresa que había construido durante 50 años, alguien de su propia familia, a quien quería, pudiera haber hecho algo así. Levantó lentamente la cabeza y miró a Darío. Su mirada había cambiado. La fortaleza forjada durante 5 décadas como empresario y la frialdad ante una crisis repentina se reflejaban en sus ojos. No le digas esto a nadie. Necesitamos reunir más pruebas. Y... Damián se detuvo a pensar. ¿En quién puedo confiar ahora? ¿Elara? Que le advirtió sobre las gafas. Darío, que encontró las pruebas. Aparte de ellos, incluso su familia, con la que había compartido toda una vida, se había convertido en sospechosa. Soltó un profundo suspiro. Su mirada cambió. La confusión y la traición seguían ahí, pero ahora albergaban una firme determinación. Darío, su voz era baja pero firme, con la calma que solo puede tener alguien que ha sobrevivido décadas en el mundo de los negocios. Darío se acercó de inmediato. Sí, señor presidente. Tenemos que investigar esto a fondo. Pero es demasiado pronto para hacerlo público o denunciarlo a la policía. Primero debemos reunir pruebas internamente. Damián se apartó de la ventana y miró a Darío. Su rostro parecía tranquilo, pero sus ojos no lo estaban en absoluto.
Llevaban la frialdad de un empresario que había sobrevivido medio siglo en la jungla corporativa. Señor presidente, conozco a alguien. Se llama Héctor Vargas. Es un exmiembro de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y ahora trabaja como experto en seguridad privada. Es un genio en informática forense y, sobre todo, una persona de total confianza. Damián reflexionó un momento. Sacó del bolsillo interior de su vieja chaqueta una tarjeta de memoria con fotos tomadas ese día. Eran imágenes discretas de su familia y los directivos durante la ceremonia. Sus expresiones, sus movimientos sutiles, sus intercambios de miradas. Preséntamelo. Pero antes Damián dudó. La sospecha era tan dolorosa que apenas podía verbalizarla. Investiga a fondo sus antecedentes. Ahora mismo, no puedo confiar plenamente en nadie. Su voz tenía un matiz de soledad. Por primera vez en sus 50 años de carrera, se sentía completamente aislado. Darío asintió y llamó por teléfono. Tras una breve conversación, asintió hacia Damián. Dice que puede reunirse con nosotros en 1 hora. Yo me encargo de todo. Esa noche, Damián se encontró con Héctor Vargas en una tranquila cafetería a las afueras de la ciudad. Con un sombrero calado, Damián no parecía un patriarca familiar, sino un guerrero luchando por sobrevivir. Héctor parecía más joven de lo esperado, pero en sus ojos había la profundidad de quien ha visto y vivido mucho. Don Damián, es un honor conocerle. Darío me ha puesto al corriente de la situación, dijo Héctor en voz baja. Abrió inmediatamente su portátil. He comprobado algunas cosas. El dispositivo encontrado en las gafas es de última tecnología. No es algo que se pueda comprar en el mercado. Su rendimiento es similar al de equipos militares o de espionaje. Damián asintió con calma. Quiero contratarle. Necesito su ayuda para investigar lo que está pasando en mi familia y en mi empresa. El dinero no será un problema. Héctor pensó un momento. Luego miró a Damián directamente a los ojos y respondió. En casos como este, la verdad y la confianza son más importantes que el dinero. Acepto. Pero debe tener en cuenta una cosa. El resultado de estas investigaciones a veces revela verdades difíciles de aceptar. El rostro de Damián se endureció. Asintió lentamente. Estoy preparado. Si la empresa y la familia a las que he dedicado medio siglo de mi vida intentan destruirme, estoy listo para enfrentar esa verdad. A la mañana siguiente, los tres se reunieron en el despacho de Darío. Héctor analizaba en silencio los datos recopilados, mientras Darío le explicaba cómo acceder al sistema interno de la empresa. Damián, como si desplegara un gran mapa, trazaba el panorama general de la situación. Sus dedos temblaban de vez en cuando, pero su voz era firme. A partir de ahora, debemos movernos como sombras. Podría estar rodeado de enemigos. Solo nosotros tres debemos saberlo. No puede filtrarse nada a mi familia, a los directivos, ni siquiera al personal de secretaría que lleva décadas conmigo. En la mirada de Damián había una mezcla de miedo y determinación. La frialdad forjada durante décadas como empresario coexistía con la traición y el dolor que sentía como ser humano. Lo primero es ver a Elara. Necesito saber cómo se enteró de lo de las gafas, qué vio y qué oyó. Darío preguntó con cautela. ¿Cómo piensa contactar con Silvestre y Elara? Dentro de la empresa será complicado. Esta noche iré a su casa yo mismo, sin que nadie lo sepa. Damián miró por la ventana. A sus 73 años, por primera vez, tenía que esconderse en la empresa que él mismo había fundado. Era una realidad irónica, pero en su mirada ya se vislumbraba la frialdad de quien prepara el siguiente paso. Esto no era una simple lucha por el poder. Era una lucha por la supervivencia. De camino a casa de Silvestre, Damián recordó viejos tiempos. Silvestre, que trabajaba como personal de limpieza, llevaba 25 años llegando cada día a las 5 de la mañana para limpiar cada rincón del edificio. Su orgullo era dejar el suelo del vestíbulo reluciente antes de que Damián llegara. Habiendo estado con él desde que la empresa era una pequeña fábrica, Silvestre era un testigo silencioso del crecimiento de la compañía. Socialmente eran el presidente y el conserje, pero en su interior se sentían como viejos amigos. Su espalda encorvada y sus manos ásperas reflejaban el peso de los años. Silvestre tenía un ayudante especial, su nieta Elara, que corría al vestíbulo después del colegio. Una tarde, al terminar una reunión, Damián presenció una escena inusual. La pequeña Elara arrastraba con dificultad una pesada bolsa de reciclaje. A pesar del esfuerzo y del sudor en su frente, su expresión era seria y orgullosa. Damián se detuvo a observarla. La dedicación de la niña le recordó a su propia juventud. Sintió un calor en el corazón. «Abuelo, esto pesa mucho, pero puedo hacerlo».
En Comisario Vargas dicen que hay que hacer bien las cosas pequeñas para atrapar a los grandes criminales. Silvestre se acercó a su nieta con preocupación. Deja que te ayude. Mi Elara ya es toda una mujercita fuerte. Damián sonrió al ver la escena. En contraste con la frialdad que sentía en la empresa y en casa, el calor entre ellos le reconfortaba. Recordó otro día. Damián se había quedado trabajando hasta tarde, y al pasar por un pasillo oscuro, oyó sollozos cerca del cuarto de la limpieza. Curioso, se acercó y encontró a Silvestre acurrucado en un rincón, llorando. Verlo así, tan diferente de su habitual diligencia, desconcertó a Damián. Las lágrimas de Silvestre, visibles bajo la luz del pasillo, le hicieron reflexionar profundamente. «Silvestre, ¿ocurre algo?» Ante la voz de Damián, Silvestre se secó las lágrimas apresuradamente. Sus manos temblaban. «Lo siento, señor presidente. No quería que me viera así. Es que Lara tiene una cardiopatía congénita y necesita una operación, pero el coste es altísimo y las posibilidades de éxito». Silvestre no pudo continuar. Al mirarlo, Damián sintió una oleada de emoción genuina. En ese momento, recuperó su calidez humana. Una decisión más firme que cualquier acuerdo del consejo o éxito empresarial se formó en su mente. «No se preocupe, yo me encargo de la operación de Lara». Damián cubrió la totalidad de los gastos de la operación con su propio dinero. La cirugía fue un éxito y Lara recuperó la salud. A raíz de aquello, para Silvestre y Lara, Damián no era solo el presidente de la empresa, sino el hombre que les había salvado la vida. La vida de Silvestre y Lara era humilde pero feliz. Después de cenar, Silvestre se recostaba en el sofá, agotado, y encendía la televisión. Durante los anuncios, Lara salió de la cocina con un vaso de agua. «Abuelo, tienes que tomarte la pastilla, para estar sano y fuerte como el señor presidente y vivir muchos años. Así podrás verme cuando sea policía de verdad». Las palabras inocentes de su nieta le llenaron los ojos de lágrimas. Lara se acurrucó a su lado, esperando su programa favorito. Comisario Vargas. Cada noche, a través de ese programa, compartían historias del mundo. Lara, fascinada por la inteligencia y el sentido de la justicia de los detectives, soñaba con ser policía. A las 7 de la tarde, Damián estaba frente a la casa de Silvestre. Llevaba una sencilla chaqueta y un gorro para pasar desapercibido. Tras dudar un momento, llamó al timbre con determinación. La puerta se abrió y Silvestre apareció con cara de asombro. «Sí, señor presidente, ¿qué hace usted aquí?» Damián le hizo un gesto para que guardara silencio y dijo en voz baja. «¿Puedo hablar un momento con Lara?» Silvestre, aunque desconcertado, comprendió la situación rápidamente y le abrió la puerta de par en par. En el pequeño salón, un póster de Comisario Vargas adornaba la pared, y sobre la mesa del comedor estaban los deberes de Lara. Damián sintió una extraña calidez en aquel humilde hogar. Lara salió de su habitación, y al ver a Damián, sus grandes ojos se abrieron aún más. En su mirada se mezclaban la sorpresa y el alivio. «Hola, señor presidente. Veo que no lleva las gafas, ¿verdad?» Lara corrió hacia él y le miró a la cara. La preocupación pura en su voz derritió un poco el corazón de Damián. Se arrodilló lentamente hasta ponerse a su altura. Por primera vez, sintió que la mirada de esta niña no era la de una simple cría. En ella se escondían una aguda capacidad de observación y un gran valor. «Lara, gracias a ti he evitado un gran peligro. Muchas gracias. ¿Puedes contarme ahora con detalle cómo te enteraste de lo de las gafas?» Lara dudó un instante y miró a Silvestre. Cuando su abuelo asintió, comenzó a hablar. Su voz era baja pero clara. «La verdad es que, ese día, después del colegio, vine a ayudar a mi abuelo y...» La voz de Lara tembló mientras su relato retrocedía en el tiempo. Después de clase, fue a la empresa para ayudar a su abuelo, como de costumbre, y subió a la 4ª planta. Mientras caminaba por el pasillo, oyó una voz familiar. Ese día había sacado un 10 en matemáticas. La profe me puso una estrella dorada. Tenía muchas ganas de contárselo a mi abuelo, así que fui corriendo. Los ojos de Lara vieron que la puerta del despacho del presidente estaba ligeramente abierta. A través de la rendija, vio a Álvaro, el director, a su madre Leonor y a un hombre extranjero desconocido. La curiosidad la detuvo. «Si ponemos una microcámara en las gafas, será perfecto. Podremos ver todos los detalles del contrato en tiempo real». Era la voz de Álvaro. La palabra microcámara le sonó extraña y aguzó el oído. «Con una sola gota en el vino será suficiente. El efecto es gradual, así nadie sospechará». La voz fría de Leonor asustó a Lara. Intentó retroceder, pero tropezó accidentalmente con un carrito de la limpieza, haciendo un pequeño ruido. «¿Quién anda ahí?».
La voz cortante de Álvaro hizo que Elara se escondiera instintivamente detrás de un armario de limpieza. Su pequeño corazón latía con fuerza y todo su cuerpo temblaba. Pero, sorprendentemente, en ese momento recordó una escena de Comisario Vargas. Recordó que necesitaba pruebas. Me temblaban mucho las manos. Pero, como los inspectores, me armé de valor y saqué el móvil que me regaló el abuelo, y le di al botón de grabar. Elara mostró con orgullo su pequeño smartphone. Álvaro y Leonor, al no encontrar a nadie, continuaron su conversación, y Elara lo grabó todo. Tengo la grabación. ¿Quiere escucharla? Cuando Elara le ofreció el teléfono, Damián lo cogió con cuidado. Al reproducir el archivo, las voces de Álvaro y Leonor sonaron con claridad. El plan estaba detallado. Instalar un transmisor en las gafas para filtrar los detalles del contrato a una empresa rival y añadir un veneno de efecto retardado en el vino para minar la salud de Damián. Damián sintió que el corazón se le rompía al descubrir que su propia familia planeaba traicionarle de una forma tan cruel. «Señor presidente, ¿se encuentra bien?» Se ha puesto muy pálido. La voz preocupada de Elara le devolvió a la realidad. Reprimiendo el dolor que le atenazaba, forzó una sonrisa. «Elara, tu ayuda ha sido inmensa. Gracias por tu valentía». De repente, Elara se levantó y corrió a su habitación. Volvió con una hoja de papel. Era un dibujo hecho con lápices de colores. En él, Elara, Silvestre y Damián estaban cogidos de la mano bajo un sol radiante. Lo dibujé después de la operación, porque usted me salvó la vida. Ahora me toca a mí protegerle. Ante esas palabras llenas de pureza, Damián sintió que se le humedecían los ojos. La fortaleza forjada en 50 años en el mundo de los negocios, el corazón roto por la traición familiar. Todo se desvanecía ante la inocencia y el sentido de la justicia de esta niña. Agarró con fuerza la pequeña mano de Elara. Ahora tenía una razón más para luchar. Para proteger el mundo justo de esta niña, debía librar su última batalla. A la mañana siguiente, la primera luz que se encendió en la empresa fue la del despacho de Darío. Su oficina se había convertido en un cuartel general improvisado donde Damián y Héctor Vargas trazaban su estrategia. Héctor, con su portátil, ejecutaba un programa de análisis de voz para aislar las de Álvaro y Leonor en la grabación de Elara. Damián, de pie junto a la ventana, contemplaba el edificio de su empresa. La ironía de que su imperio, construido durante 50 años, se hubiera convertido en una trampa, le oprimía. «Señor presidente, vamos a empezar», dijo Héctor. Damián asintió. En una gran pantalla, un gráfico mostraba el flujo de capital de la empresa en los últimos 6 meses. Héctor señaló varios puntos anómalos. A partir de esta fecha, las transferencias a cuentas en el extranjero se dispararon. Cantidades significativas se desviaron a empresas fantasma en Hong Kong y Singapur. Oficialmente eran inversiones, pero parece que el dinero acabó en cuentas personales. Darío añadió una explicación. He comprobado que todas las órdenes de transferencia llevan la firma del director Álvaro. Y algunos documentos también tienen el sello de la señora Leonor. El rostro de Damián se ensombreció. La evidencia de la conspiración de su esposa e hijo era cada vez más clara. Sin embargo, se esforzó por no mostrar sus emociones. Sus 50 años de experiencia le ayudaban a mantener la calma. ¿Y los correos electrónicos? Héctor mostró otra pantalla. Eran mensajes del correo de Álvaro. Son correos secretos intercambiados con el representante del Fondo de Inversión americano. Estaban negociando un acuerdo paralelo al oficial. Parece que planeaban transferir tecnología clave de la empresa a un competidor a cambio de una suma considerable. Damián, tras escuchar todo, se sentó lentamente. Sus manos temblaban ligeramente, pero pronto las apretó en puños para controlar sus emociones. Continuad. La investigación se desarrolló como una escena de una película de misterio. Héctor, como un detective profesional, fue reuniendo las pruebas una a una. Registros de transferencias, contratos paralelos, pruebas de sobornos a la prensa, todo encajaba. Descubrió también cómo los hombres de confianza de Álvaro dentro de la empresa habían manipulado los datos. El señor Romero, del Departamento Financiero, y el señor Navarro, de Planificación Estratégica, son las figuras clave. Han falsificado los registros contables para que parezca que fue usted quien malversó los fondos. Darío sacó otra carpeta. Y estos son los billetes de avión al extranjero, reservados por la secretaria personal de la señora Leonor. La fecha de salida era el día después de la firma del contrato. A medida que se acumulaban las pruebas, la mirada de Damián se volvía más profunda. En su rostro se alternaban el dolor, la ira y la determinación. Pero el sentimiento predominante era la tristeza. La traición familiar le hería más que cualquier dificultad empresarial. Esa tarde, en plena investigación, recibieron una visita inesperada. Alguien llamó a la puerta del despacho de Darío. Cuando la abrió con cautela,
Se encontró a Elara detrás de él. Señor presidente, Elara ha venido a verle. Estaba esperando en el vestíbulo y me ha encontrado. Elara, con una pequeña mochila, tenía una expresión tensa. Se sorprendió al ver el caos de papeles en la habitación, pero pronto se armó de valor. Hola, señor presidente. He descubierto algo más importante. Mire esto. Sacó un pequeño cuaderno de su mochila. En él, con letra infantil, había anotado meticulosamente fechas, horas y conversaciones. Es mi diario. Lo he estado escribiendo cada día para reunir pruebas, como en Comisario Vargas. Son cosas que oí mientras ayudaba a mi abuelo a limpiar. Damián cogió el cuaderno de Lara. Aquel diario, escrito por una niña de 9 años, contenía información sorprendentemente detallada. ¿Quién se había reunido con quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y de qué habían hablado? Todo registrado con una caligrafía inocente. ¿Desde cuándo escribes esto? Desde el día que los escuché a escondidas. En Comisario Vargas dicen que una pequeña pista puede resolver un gran caso. La expresión de Damián, hasta entonces sombría, se suavizó ante la explicación entusiasta de Lara. El sentido de la justicia y el valor de la niña le reconfortaron. Héctor hojeó el cuaderno, asombrado. ¡Increíble! Estos registros completan las piezas que nos faltaban en la cronología. Especialmente esta parte. La hora y el lugar exactos en que el director Álvaro se reunió con el inversor extranjero. Esto podría ser clave para obtener las grabaciones de las cámaras de seguridad. Elara sonrió con orgullo. ¿Lo he hecho bien? En Comisario Vargas siempre dicen que las pruebas son lo más importante. Damián le acarició suavemente la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa sincera se dibujó en su rostro. Lo has hecho de maravilla, Elara. Eres nuestra verdadera inspectora jefe. La investigación continuó. Con la información del cuaderno de Elara, Héctor consiguió las grabaciones de las cámaras de seguridad de la empresa, captando el momento en que Álvaro y el inversor extranjero se reunían. No fue en una sala de reuniones oficial, sino en un rincón del aparcamiento, intercambiando un sobre. Darío encontró la forma de acceder a la caja fuerte personal de Leonor, donde descubrió documentos con la firma falsificada de Damián. A medida que avanzaba la noche, Damián permanecía junto a la ventana, observando las luces de la ciudad. Su mente era un torbellino. La herida de la traición familiar seguía abierta, pero gracias a Elara, Darío y Héctor, empezaba a sentir una nueva esperanza. Especialmente, el puro sentido de la justicia de Elara le había conmovido profundamente. Nunca imaginó que la pequeña buena acción de pagar su operación le sería devuelta de una forma tan grande. Todavía puedo ser alguien importante para los demás, murmuró. En ese momento, la confianza de Elara le pareció más valiosa que toda la riqueza y la fama que había acumulado en 50 años. Damián reafirmó su decisión. Ahora no solo luchaba por salvar su empresa, sino por un mundo mejor donde almas puras como la de Elara pudieran vivir. Tras 3 días de intensa investigación, la oficina de Darío parecía un centro de mando en tiempos de guerra. Las paredes estaban cubiertas de pruebas ordenadas cronológicamente, con notas y diagramas que formaban un complejo mapa de relaciones. Héctor, terminando de organizar el último archivo de pruebas, mostró una expresión de satisfacción. El cansancio en sus ojos se mezclaba con la sensación de logro. Señor presidente, ya tenemos todas las pruebas. Damián se apartó de la ventana y escuchó a Héctor. El peso de los últimos días se notaba en sus hombros, pero su mirada había recuperado, por fin, su antigua fortaleza. Era el resultado de la grabación y el cuaderno de la pequeña Elara, combinado con su exhaustiva investigación. Tenemos todos los registros de transferencias, las pruebas de las reuniones secretas, los originales y las versiones manipuladas de los documentos contables, e incluso los pagos de sobornos. Son pruebas más que suficientes para ser admitidas en un tribunal. Ahora podemos darle la vuelta a la situación. La voz segura de Héctor resonó en la oficina. Darío asintió, mostrando también confianza. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Damián. Sus 50 años de experiencia le habían enseñado a reconocer el momento exacto de la victoria. Estaban listos para contraatacar. Bien. Mañana por la mañana, en la reunión del consejo, revelaremos todas estas pruebas. Darío, informa de la situación a los consejeros de confianza y asegúrate su apoyo. La voz de Damián recuperó, después de mucho tiempo, el carisma de un líder. Pero la alegría duró poco. El teléfono de Darío sonó con estridencia. Miró la pantalla y su rostro se tensó. Señor presidente, tenemos un problema. Darío le mostró la noticia de última hora en su teléfono. En la pantalla, junto a una foto de Damián, aparecía el titular. El presidente de Montenegro Electrónica, acusado de malversación de 50 millones de euros. Mientras ellos reunían pruebas, Álvaro y Leonor se les habían adelantado. Damián perdió el color.
Héctor buscó rápidamente en otros canales de noticias, pero todos informaban de lo mismo. Han comprado a la prensa. Se nos han adelantado, analizó Héctor con frialdad. Damián miró fijamente la pantalla. En ella, Álvaro aparecía con cara de víctima en una entrevista. Respeto a mi padre, pero por el futuro de la empresa no podía ocultar la verdad. Una auditoría interna ha revelado que en los últimos 3 años se han desviado fondos por valor de 50 millones de euros para uso personal. Las manos de Damián comenzaron a temblar. Su reputación, construida durante 50 años sin una sola mancha, se desmoronaba en un instante. Lo más impactante fue la siguiente imagen. Leonor, llorando, en otra entrevista. Estoy conmocionada de que mi marido haya hecho algo así, pero la verdad debe salir a la luz. Por el futuro de la empresa y de sus empleados. Las falsas lágrimas de su esposa fueron como un puñal en el corazón de Damián. Sintió que el pecho se le hundía. Se dejó caer lentamente en una silla. Darío le ofreció agua, pero el shock era demasiado grande. Me acaba de llegar un aviso de que se ha convocado una reunión de urgencia del consejo. Será dentro de 1 hora. Ante las palabras de Darío, Damián levantó la cabeza lentamente. Su mirada había cambiado. El shock y la traición seguían ahí, pero ahora albergaban una fría determinación. Prepárate. Nosotros también iremos. El consejo de administración era un caos. Cuando Damián llegó, la mayoría de los directivos ya estaban sentados y Álvaro ocupaba el asiento del presidente. La entrada de Damián provocó un silencio instantáneo. En los ojos de sus antiguos compañeros se mezclaban la confusión, la sospecha y la decepción. Damián soportó todas esas miradas con calma y se dirigió a su sitio. ¿Con qué derecho te sientas tú ahí? La voz baja y firme de Damián resonó en la sala. Álvaro no pudo ocultar su sorpresa, pero se recuperó rápidamente. Padre, en la situación actual, el Consejo ha decidido que lo más apropiado es que yo asuma la presidencia de forma interina. Antes de que Damián pudiera replicar, la puerta de la sala se abrió y entraron varios hombres de traje oscuro. Eran de la Fiscalía. Don Damián Montenegro, en relación con la investigación por malversación, procederemos a la incautación de documentos y al registro de su despacho. Damián se quedó helado. No esperaba que la Fiscalía actuara tan rápido. Era evidente que alguien lo había preparado todo a conciencia desde dentro. Se levantó lentamente y asintió al fiscal. Cooperaré. Pero sepan que todo esto es una farsa. El fiscal se limitó a asentir con rostro impasible. La tensión en la sala aumentó. Algunos consejeros se marcharon incómodos, mientras que otros mostraron abiertamente su lealtad a Álvaro. La confianza que Damián había construido durante medio siglo se desmoronaba en un instante. Al salir de la empresa, Damián fue rodeado por los periodistas que esperaban en el vestíbulo. Una lluvia de flashes y preguntas cayó sobre él. Señor presidente, ¿qué opina de las acusaciones de malversación? ¿Cuál es su postura ante la denuncia de su esposa e hijo? ¿Piensa dimitir? Damián caminó en silencio, soportando las preguntas. Su expresión era serena, pero por dentro se desataba una tormenta. El dolor de ver cómo todo lo que había construido con esfuerzo se derrumbaba, y la tristeza de ser traicionado por sus seres más queridos, lo oprimían. Esa noche, Damián se sentó solo en el salón de su casa, de repente vacío. Leonor ya se había llevado sus cosas, dejando solo los vestigios de un largo matrimonio. Sobre la mesa, los periódicos lo tildaban de malversador. Los miró durante un largo rato y luego cogió una foto. Una foto de su juventud con Leonor. Momentos felices del nacimiento de sus hijos, el crecimiento de la empresa. Todo parecía un sueño lejano. Entonces sonó su teléfono. Era Héctor Vargas. Señor presidente, ¿se encuentra bien? Damián guardó silencio un momento y luego respondió con calma. 50 años de mi vida se han derrumbado en un día. ¿Cómo podría estar bien? Pero todavía tenemos las pruebas. Y el Ara no deja de llamar. Está preocupada por usted. El rostro endurecido de Damián se relajó por un instante. La preocupación de una niña de 9 años le infundió un poco de calor. Miró el oscuro cielo nocturno y suspiró profundamente. En medio de una desesperación abrumadora, una nueva determinación comenzó a formarse en su interior. Llegaré hasta el final para que se sepa la verdad. Lo que he construido toda mi vida no es solo una empresa, sino confianza y honestidad. Y eso nadie me lo puede arrebatar. Su voz contenía la tristeza de quien lo ha perdido todo, pero también la firme voluntad de no rendirse. Damián se levantó lentamente y se acercó a la ventana. A lo lejos, brillaba el imperio que había construido. Pero ahora, lo importante para él no era el poder ni la riqueza. Era no defraudar la confianza pura de Elara. Ese era el último valor que debía proteger. A las 6 de la mañana, Damián abrió el periódico. El titular,
junto a una gran foto suya, era afilado como un cuchillo. Damián Montenegro, 30 amperiños malversando millones. Hasta su familia le da la espalda. Dobló el periódico lentamente. Sus dedos temblaban ligeramente, pero su rostro, curtido por medio siglo como empresario, permanecía impasible. Cuando iba a levantar su taza de café, oyó un alboroto fuera. A través de la ventana, vio a una decena de periodistas acampados frente a su casa. Don Damián, solo una palabra. ¿Qué opina de las acusaciones? ¿Cómo se siente después de que su mujer y su hijo testifiquen en su contra? Damián corrió las cortinas. Las profundas arrugas de su rostro parecían haberse acentuado. Cogió su smartphone y las noticias online eran aún más crueles. Los comentarios estaban llenos de insultos. Viejo avaricioso, empresario sin escrúpulos que engaña hasta a su familia. El sonido del derrumbe de su reputación de 50 años resonaba en sus oídos. Sonó el teléfono. Era Héctor Vargas. Señor presidente, ¿ha visto las noticias? Álvaro Montenegro ha anunciado que asume la presidencia interina. Damián miró por la ventana y suspiró profundamente. La lluvia que caía sobre el cristal era como la que sentía en su corazón. Entendido. Iré a la empresa a ver cuál es la situación. Cuando Damián llegó a la empresa, el vestíbulo estaba lleno de caras desconocidas para él. Los guardias de seguridad le detuvieron. Disculpe, señor, tenemos que comprobar su acreditación. Jamás habría imaginado recibir un trato así en la empresa a la que había acudido a trabajar cada día durante 50 años. Entregó su DNI con calma. En los ojos del guardia se mezclaban la compasión y la sospecha. De camino al ascensor, los murmullos de los empleados le seguían. Ese es el presidente acusado de malversación. Dicen que le denunciaron su propio hijo y su mujer. Aún así, fue él quien levantó esta empresa. Los pasos de Damián eran pesados, pero su porte seguía siendo digno. Caminó con la vista al frente. Al entrar en la sala del consejo, se hizo un silencio repentino. La reunión ya había comenzado, y en su silla se sentaba Álvaro, quien le dedicó una sonrisa maliciosa, una sonrisa que no ocultaba su triunfo. Padre, bienvenido. Estábamos discutiendo el futuro de la empresa. Damián se sentó en silencio en un asiento vacío. Algunos miembros del consejo no pudieron ocultar su incomodidad, pero los ejecutivos más jóvenes aplaudían abiertamente a Álvaro. Ahora debemos avanzar hacia una nueva era. Es hora de abandonar los métodos de gestión anticuados y apostar por la innovación y el cambio. Los jóvenes ejecutivos aplaudieron el discurso de Álvaro. Damián observaba la escena en silencio. En sus ojos no había ira, sino un profundo sentimiento de pérdida. Ver a su propio hijo, su sangre, derribándolo de esa manera, era más difícil de soportar que cualquier otro dolor. Por la tarde, le esperaba un golpe aún mayor. El equipo de investigación de la Fiscalía se presentó con una orden de registro para su casa y su despacho personal. Los periodistas congregados frente a su casa no perdieron la oportunidad de capturar la escena. Damián, siguiendo las indicaciones del fiscal, abrió la puerta de su casa. Ver a decenas de investigadores revolviendo su vida privada era una humillación insoportable. Señor Montenegro, ¿podría darnos la combinación de esta caja fuerte? Damián asintió lentamente y dijo la combinación. Su voz era baja y ahogada, pero llena de una profunda amargura. Cuando la caja fuerte se abrió, el fiscal comenzó a guardar todos los documentos en bolsas de pruebas. Los registros de toda su vida, sus recuerdos, incluso fotos con Leonor, todo fue confiscado como prueba. Las noticias de la noche fueron aún más crueles. Emitieron una entrevista con Leonor frente a la casa de Damián. He confiado en mi marido toda mi vida, pero esto no puedo perdonárselo. Es hora de que mi hijo Álvaro demuestre su nuevo liderazgo por el bien de la empresa. Cada palabra de Leonor era como un clavo en el corazón de Damián. 50 años de matrimonio, los años de esfuerzo juntos para construir la empresa, se habían convertido en un instante en traición. La realidad lo estaba destrozando. Apagó el televisor y permaneció sentado en la oscuridad durante mucho tiempo. A la mañana siguiente, Damián se dirigió a la empresa. Pero al llegar, un cartel en la entrada decía: Damián Montenegro, entrada prohibida. Los guardias de seguridad le impidieron el paso. Lo siento, señor presidente. Son órdenes de la nueva dirección. Damián sufrió la humillación de ser expulsado de la empresa que él mismo había fundado. A su alrededor los empleados pasaban, algunos con miradas compasivas, otros girando la cabeza para no ver. Sus hombros, por primera vez, parecieron encorvarse bajo el peso. A la hora del almuerzo, Damián estaba sentado en el banco de un parque solitario. El sol era cálido, pero su corazón estaba helado. Entonces sonó su móvil. Era el Ara. Señor presidente, ¿está bien? Le he visto en la tele. Todos decían cosas malas, pero yo no me lo creo. Usted es una buena persona.
Usted me curó el corazón. La voz inocente de la niña hizo que, por primera vez, una sonrisa se dibujara en el rostro de Damián. Algo caliente rodó por su mejilla. Era la primera lágrima que derramaba en sus 50 años de carrera empresarial. Gracias, Elara. ¿Cómo está tu abuelo? También está preocupado. Pero la gente de la empresa le hace preguntas raras. Supongo que saben que estamos de su parte. Damián sintió un escalofrío. No podía permitir que Silvestre y Elara corrieran peligro. Aclaró la voz. Elara, escúchame bien. Por un tiempo es mejor que tú y tu abuelo mantengáis las distancias conmigo. Podría ser peligroso. No, en Comisario Vargas dicen que no se abandona a un amigo en apuros. Voy a ayudarle. Buscaré más pruebas y descubriremos la verdad. Damián sintió que algo cálido florecía en lo más profundo de su pecho. Cuando parecía haberlo perdido todo, la fe de una niña le daba nuevas fuerzas. De acuerdo, pero ten mucho cuidado. ¿Me lo prometes? Se lo prometo. Recuperaré su honor. Mi abuelo también me ayudará. Tras colgar, Damián se sumió en una profunda reflexión. La ira y la traición seguían ahí, pero entre esos sentimientos surgía una nueva determinación. Se levantó lentamente. A sus 73 años, su mirada recuperaba la fortaleza de su juventud. Tengo que luchar hasta el final, aunque solo sea por Elara. Su murmullo se perdió en el viento. Al salir del parque, Damián tomó una decisión. Esto ya no era una simple lucha por el poder. Era una lucha por la verdad, la justicia y por proteger la fe pura de una niña. Una semana después, la sala de juntas estaba cargada de una tensión gélida. Damián, que había recibido una última citación, fue recibido con un silencio sepulcral. Los mismos consejeros que antes asentían a cada una de sus palabras ahora ni siquiera le miraban a los ojos. Se sentó lentamente. En sus manos llevaba los documentos de su defensa, pero el ambiente de la sala parecía indicar que la decisión ya estaba tomada. Álvaro subió al estrado. En su rostro, una sonrisa de victoria que no ocultaba ni siquiera ante su padre. Hoy, este consejo tratará el despido oficial del expresidente Damián Montenegro. Según la investigación de la Fiscalía y la Auditoría Interna, se ha confirmado que en los últimos 30 años se han desviado fondos de la empresa por valor de unos 100 millones de euros para uso personal. La palabra expresidente resonó como un golpe en el pecho de Damián. Levantó la cabeza y pidió la palabra. Mostradme las pruebas. Vosotros, mejor que nadie en esta sala, sabéis que he dirigido esta empresa con integridad toda mi vida. En la voz de Damián había más un profundo sentimiento de pérdida que de ira. Miró a los ojos de cada uno de los consejeros con los que había compartido toda una vida, pero la mayoría evitó su mirada. Solo unos pocos de los más antiguos le miraron con compasión. Álvaro respondió con una sonrisa fría. Todas las pruebas han sido entregadas a la Fiscalía. Padre, ahora lo mejor es salvar las apariencias. Retírate en silencio. La votación fue abrumadora. 12 de los 15 consejeros votaron a favor. En el momento en que se aprobó su despido, los hombros de Damián se hundieron visiblemente. El imperio que había construido durante medio siglo se derrumbaba en un instante. Se levantó lentamente y habló con calma. Hace 50 años, esta empresa empezó en una humilde fábrica. Nadie creía en su potencial, pero yo lo aposté todo. Hoy, no solo habéis despedido a un hombre, habéis abandonado el espíritu de esta empresa. Con estas últimas palabras, Damián salió de la sala. A sus espaldas oyó la voz triunfante de Álvaro. Ahora, abriremos una nueva era. El camino de Damián por el pasillo fue pesado. Recorrer por última vez los pasillos de la empresa a la que había acudido toda su vida fue como caminar por un funeral. Al llegar al vestíbulo, los periodistas ya le esperaban. Los flashes de las cámaras capturaron sin cesar su rostro abatido. De vuelta a casa, oyó a la gente murmurar en la calle. En la televisión de una cafetería, la noticia de su despido era un especial informativo. El titular, el magnate caído, expulsado finalmente por el consejo, se clavó en sus ojos. El empresario que una vez fue respetado ahora era un espectáculo. Al llegar a casa, un coche desconocido estaba aparcado. Era el de Leonor. Damián respiró hondo y abrió la puerta. Leonor estaba en el salón, recogiendo sus cosas. Al verle, se detuvo un momento, pero luego dijo con frialdad: «Se acabó. He venido a por mis cosas». Damián la miró en silencio. Era el rostro de la mujer con la que había compartido 50 años, pero ahora era una completa desconocida. En sus ojos no había ira ni resentimiento, solo una profunda tristeza. ¿Cómo hemos llegado a esto? El sueño que compartimos no era este. Leonor detuvo sus manos un momento y le miró. Un atisbo de duda cruzó sus ojos, pero rápidamente se volvieron fríos de nuevo. Tú siempre mirabas solo a la empresa. La familia, yo.
siempre estábamos en segundo plano. Nuestro camino termina aquí. Álvaro alcanzará un éxito aún mayor. Con su última maleta, Leonor salió por la puerta sin dudarlo. El sonido de la puerta al cerrarse puso fin a 50 años de matrimonio. Damián se dejó caer lentamente en el sofá del salón. La casa, de repente, parecía demasiado grande y vacía. Las fotos familiares colgadas en la pared ahora le parecían una burla. La noche avanzó. Damián, solo en el oscuro salón, miraba por la ventana. Las luces de la empresa que había construido brillaban a lo lejos. Ahora eran un sueño que ya no le pertenecía. La sensación de que toda su vida se había derrumbado en un instante era algo que nunca había experimentado. Una profunda desesperación lo envolvió. Instintivamente se llevó la mano al pecho. No había dolor físico, pero el dolor del alma parecía oprimir su corazón. Damián se acurrucó, sintiéndose como si lo hubieran arrojado al suelo. A sus 73 años, habiéndolo perdido todo, ¿qué le quedaba? Cerró los ojos y suspiró profundamente. Entonces, su mirada se posó en un pequeño marco sobre la mesa. Era el dibujo que le había hecho el ara. Extendió la mano y lo cogió. En el sencillo dibujo a lápiz, el ara, Silvestre y él estaban cogidos de la mano. Bajo un sol brillante, los tres sonreían. Debajo, con letra torpe, ponía: «Para nuestro héroe, el señor presidente». Los dedos de Damián recorrieron lentamente las letras. Recordó la mirada suplicante de Elara aquella mañana en que le advirtió que no usara las gafas. La fe y el valor puros de la niña encendieron una pequeña llama en su corazón. Damián, con el dibujo contra el pecho, se acercó a la ventana. La luz de la luna iluminaba su rostro, revelando sus profundas arrugas. Parecía haberlo perdido todo, pero aún había algo que no había perdido: su verdad y la fe de un alma pura como la de Elara. Y eso era más valioso que cualquier fortuna o poder. Afuera, el amanecer comenzaba a despuntar. En el rostro de Damián, una débil determinación fue tomando forma. En este momento en que todo parecía perdido, en lo más profundo de su ser, una nueva voluntad comenzaba a arder en silencio. Miró el dibujo de Elara y sonrió levemente. Quizás esa pequeña llama se convertiría en la más importante de su vida. A las 2 de la madrugada, Damián, aún sin poder dormir, deambulaba por la casa vacía. Sus pasos resonaban en el enorme y silencioso salón. Este espacio, que una vez estuvo lleno de las risas de su familia, ahora le parecía una extraña prisión. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba su pálido rostro. Con manos temblorosas, sacó un viejo álbum de la estantería. Acarició la cubierta ligeramente polvorienta y lo abrió lentamente. En la primera página, una foto de él y de Leonor en sus 30, frente a la fábrica. Eran pobres entonces, pero sus ojos rebosaban de esperanza. Leonor sostenía una pequeña fiambrera, y Damián, a pesar de su cansancio, sonreía con confianza. Pasó lentamente el dedo por la foto. ¿Cuándo desapareció esa mirada? ¿Cuándo el dinero y el éxito comenzaron a separarlos? Pasó la página. Una foto del nacimiento de Álvaro, la fiesta de celebración del primer éxito de la empresa, la graduación universitaria de Álvaro. En cada momento, Damián miraba directamente a la cámara, pero si se fijaba bien, Leonor y Álvaro estaban cada vez más alejados de él. Llegó a la última página y cerró el álbum de golpe. ¿Para qué he vivido? Su voz se desvaneció sin dejar rastro en la casa vacía. Damián volvió a coger el dibujo de Elara. A pesar de los trazos sencillos y la torpe representación propia de un niño, las expresiones felices de las tres personas en el dibujo eran increíblemente vivas. Contempló su propia sonrisa en el dibujo. En toda su vida se había hecho miles de fotos, pero ¿había sonreído alguna vez con tanta sinceridad? Acercándose a la ventana del salón, bajo la luz de la luna, Damián comenzó a reflexionar sobre su vida. En su juventud, creía que el éxito era el único camino a la felicidad. Para construir la empresa trabajaba día y noche, sin fines de semana. En el proceso, olvidó aniversarios de boda, faltó a importantes eventos escolares de Álvaro, y sin darse cuenta, sus conversaciones familiares se limitaban a temas de negocios. ¿Desde cuándo me convertí en la empresa en lugar de en una persona? Un sonido ronco escapó de la garganta de Damián. A medida que la empresa crecía, su corazón se secaba, y a medida que aumentaba su dinero, iba perdiendo las cosas verdaderamente importantes. El imperio que había construido era grandioso, pero en él no había verdadera felicidad. Quizás era inevitable que Leonor lo abandonara. Quizás Álvaro lo traicionó porque él había traicionado primero a su hijo. Damián se sentó lentamente en el sofá. De repente, sintió un peso en el pecho. Por fin veía con claridad la imagen de sí mismo, corriendo toda su vida tras el dinero y el poder.
Tuvo éxito en hacer crecer la empresa, pero fracasó en lo más importante, cultivar la confianza familiar, el amor verdadero, los momentos felices. ¿Qué era lo que tenía que proteger? Su voz tembló. Era una pregunta que nunca se había hecho en 50 años. Al mirar atrás, se dio cuenta de que lo que debía proteger no era el valor de las acciones de la empresa ni sus activos. Lo que realmente debía proteger era la confianza, el amor y las relaciones humanas que había construido. Permaneció un largo rato en un profundo silencio. Reconocer sus errores y faltas era doloroso, pero al mismo tiempo sentía una extraña liberación. Era como si la máscara que había llevado durante tanto tiempo se estuviera desprendiendo. Volvió a mirar el dibujo de Elara. ¿Cómo podía una niña de 9 años confiar en él y ayudarle con un corazón tan puro? De repente, recordó la operación de corazón de Elara. En ese momento, había pagado la operación pensando simplemente en hacer una buena obra. Pero al final, eso le había salvado la vida. Quizás la vida es así, un ciclo. Una pequeña buena acción que uno hace vuelve de otra forma algún día. ¿No es ese el verdadero significado de la riqueza? Algo caliente se formó en los ojos de Damián. En 50 años de carrera empresarial, nunca había llorado en público. Pero ahora, en este momento en que lo había perdido todo, gruesas lágrimas rodaban por sus mejillas. No eran simplemente lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de purificación, de reencuentro con su verdadero yo, olvidado durante mucho tiempo. Elara, gracias a ti, he vuelto a recordar algo importante que había olvidado. Abrazó con fuerza el dibujo de la niña. La fe y el valor puros que Elara le había mostrado sembraron una nueva determinación en lo más profundo de su corazón. La razón por la que ahora debía luchar había cambiado. Ya no era una lucha por recuperar la empresa y el poder. Era una lucha por revelar la verdad, establecer la justicia y, sobre todo, por convertirse en un adulto del que las personas con un corazón puro como el de Elara no tuvieran que avergonzarse. Damián se levantó lentamente y se dirigió al baño. Su reflejo en el espejo parecía agotado, pero sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, contenían una clara determinación. Se lavó la cara y respiró hondo. No viviré más solo por el poder. Revelaré la verdad, y seré un adulto del que Elara no se avergüence. Su promesa fue silenciosa pero firme. A sus 73 años, por primera vez, Damián estaba redefiniendo el significado del éxito. Se dio cuenta de que el éxito no se mide por las cifras de una cuenta bancaria o el cargo en una tarjeta de visita, sino por el impacto positivo que uno tiene en la vida de las personas que conoce. Cuando volvió a la ventana, el cielo del este ya se teñía con la primera luz del alba. Recordó el dicho de que el momento más oscuro es justo antes del amanecer. Damián se secó las lágrimas y respiró profundamente. Tras una larga y oscura noche del alma, estaba listo para afrontar un nuevo día. Cuando amaneció, Damián ya estaba despierto. Las lágrimas y la autorreflexión de la noche anterior le habían regalado una claridad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Preparó un desayuno decente por primera vez en mucho tiempo y se vistió con esmero. Mientras se anudaba la corbata frente al espejo, su mirada era diferente. Ya no había miedo en sus ojos, sino una serena determinación. Había vuelto el porte de sus 50 años como hombre de negocios. A las 9 de la mañana, Damián llegó al lugar de la reunión secreta, una sala en el segundo piso de una tranquila cafetería a las afueras de la ciudad. Darío y Héctor ya estaban allí, con documentos y pruebas organizados sistemáticamente sobre la mesa. Cuando Damián entró, ambos no pudieron ocultar su sorpresa. No era el Damián desesperado del día anterior. Su andar y su expresión desbordaban una nueva energía. «Buenos días. Gracias por vuestro trabajo», saludó Damián con voz tranquila. Se sentó lentamente y comenzó a examinar los documentos. Héctor abrió su portátil y compartió la última información. «He organizado todas las pruebas a la perfección. La grabación de Elara ha sido autenticada por un experto en análisis de voz, y los registros de transferencias y los contratos paralelos están listos para tener validez legal». Héctor le mostró la pantalla. Una línea de tiempo perfectamente construida detallaba la conspiración de Álvaro y Leonor. Todas las pruebas encajaban como un rompecabezas. Destacaban especialmente los registros de sobornos a la prensa. Álvaro había pagado a varios periodistas de renombre para que pintaran un retrato cruel de Damián. Y esta es la prueba de que el representante del fondo de inversión estadounidense era en realidad un espía de la competencia. El director Álvaro lo sabía, y aún así intentó entregarle tecnología clave de la empresa. Darío presentó más documentos. La traición de Álvaro a la empresa era ahora innegable. Damián revisó todos los documentos lentamente. En el pasado, la traición de su hijo le habría llenado de ira y dolor. Pero ahora su corazón era diferente. Esto no era una simple venganza personal, era una lucha por la verdad y la justicia.
Legalmente, ¿cómo deberíamos proceder? Darío respondió a la pregunta de Damián. Ya he contactado con 3 de los mejores abogados. Están convencidos de que con estas pruebas podemos darle la vuelta a la situación. Especialmente, podemos demostrar que las acusaciones de la fiscalía son una farsa. Damián asintió y miró por la ventana. Había empezado a llover. Las gotas que resbalaban por el cristal le recordaban a sus lágrimas pasadas. Iré yo mismo a la fiscalía. La repentina declaración de Damián sorprendió a los 2 hombres. Darío preguntó con cautela: «Señor presidente, ¿no sería más seguro hacerlo a través de los abogados?» Damián negó con la cabeza con firmeza. «No, debo ir yo. No me esconderé más. Arriesgando mi honor de 50 años como empresario, revelaré la verdad con mis propias palabras». Su voz no vaciló. Damián extendió la mano y cogió el archivo de audio de Elara. Luego, sacó de su cartera el dibujo que ella le había hecho y lo colocó al lado. «Ya no tengo miedo. Lo que debo proteger no es solo la empresa, sino el futuro de niños con un corazón tan puro como el de ella. El mundo en el que vivirán debe ser un lugar donde la honestidad y la confianza prevalezcan». Héctor y Darío asintieron conmovidos. En la mirada de Damián no vieron a un simple empresario, sino a un verdadero líder. Ya no luchaba por recuperar su honor o su empresa, sino por un valor superior. «Antes de ir a la fiscalía, hay algo más que debo confirmar». Damián cogió el teléfono de la mesa y marcó un número al que no había llamado en mucho tiempo. Era su segundo hijo, Gael. Tras varios tonos contestó. «¿Padre?», se oyó la voz sorprendida de Gael. Damián le explicó la situación con calma, la traición de su hermano y su madre, lo que él había sufrido y lo que estaba preparando. Gael guardó silencio un momento y luego dijo con voz temblorosa: «Lo siento, padre. No sabía nada. Vuelvo a España de inmediato. Lucharé a tu lado». Un atisbo de calidez cruzó los ojos de Damián. Al menos uno de sus hijos seguía de su lado. Respondió con voz suave: «No hay prisa. Esta es mi lucha. Pero saber que estás de mi parte es suficiente». Tras colgar, Damián miró a los 2 hombres que esperaban. Su mirada era aún más firme. «Es hora de empezar nuestro contraataque». La reunión avanzó rápidamente. Trazaron la estrategia legal, prepararon la respuesta a los medios y confirmaron a los colaboradores internos. Damián parecía haber vuelto a sus mejores tiempos. Sus instrucciones eran claras y su juicio, afilado. A mediodía, Damián se levantó. La lluvia había cesado y el sol volvía a brillar. Se quedó un momento junto a la ventana, observando la ciudad. A lo lejos, se veía el edificio de su empresa. «Ahora es mi turno», su voz estaba llena de una profunda convicción y sentido de la justicia. Por primera vez en sus 50 años de vida, Damián no luchaba por dinero o poder, sino por la verdad y la justicia. Y tenía la certeza de que en esta batalla no sería derrotado. Justo antes de salir de la sala de reuniones, sonó el teléfono de Damián. Era Elara. «Señor presidente, hoy mi abuelo y yo hemos encontrado otra prueba. Los hombres malos escondieron algo en el ordenador de la empresa. Lo investigamos como en Comisario Vargas. Y lo encontramos». Damián sonrió ante el entusiasmo puro de Elara. Gracias a esta niña, había podido levantarse de nuevo. «Gracias, Elara. Eres nuestra pequeña inspectora jefe. Pronto te daré buenas noticias». Tras colgar, Damián se dirigió a la puerta con expresión decidida. Darío y Héctor le siguieron. Sus pasos eran ligeros y firmes. Era un nuevo comienzo. No el final, sino el verdadero inicio del contraataque. Una semana después, la entrada de la Audiencia Nacional estaba abarrotada de periodistas. La noticia de que la Fiscalía había reabierto la investigación de forma fulminante, días después de que Damián presentara todas sus pruebas, se había extendido. Damián bajaba las escaleras del edificio con expresión serena. En su rostro no había alegría por la victoria, sino el alivio de que la verdad saliera a la luz. Caminó sin vacilar bajo una lluvia de flashes. «Don Damián, ¿unas palabras, por favor?». Ante el bombardeo de preguntas, Damián se detuvo un momento. Su mirada era tranquila. «La verdad siempre prevalece. Es la lección más importante que he aprendido en 50 años de carrera». Tras esta breve declaración, se dirigió al coche que le esperaba. Apenas se había marchado, un nuevo revuelo se formó en el lugar. Se acababa de conocer la noticia de la detención de Leonor y Álvaro. Los cargos eran intento de asesinato, malversación y administración desleal, entre otros delitos graves. La Fiscalía había considerado la grabación de Elara como prueba decisiva y había confirmado la existencia del transmisor en las gafas y la composición del veneno en el vino. A la mañana siguiente, los periódicos y noticieros cambiaron su tono por completo. Titulares como «Damián Montenegro, víctima inocente»,
descubierta la conspiración de asesinato de su esposa e hijo y la valentía de una niña de 9 años salva al magnate, ocupaban las portadas. Damián observaba todo en silencio desde el salón de su casa. Había llegado el momento de la vindicación, pero su corazón estaba extrañamente tranquilo. Más que la satisfacción de la venganza, sentía el alivio de que la verdad hubiera salido a la luz. A mediodía se convocó una reunión de urgencia del Consejo de Administración. Damián fue invitado especialmente. Al entrar en la sala, todos los consejeros se pusieron en pie para recibirle. En sus rostros se mezclaban la vergüenza y el respeto. Don Damián, en nombre del Consejo, le pedimos nuestras más sinceras disculpas. No supimos ver la verdad y nos dejamos engañar, dijo el consejero más antiguo, inclinando la cabeza. Damián aceptó sus disculpas con calma. En su corazón ya había lugar para el perdón. Este consejo ha decidido por unanimidad destituir a Álvaro Montenegro como presidente interino y solicitar la reincorporación de don Damián Montenegro. Los aplausos resonaron en la sala. Incluso los jóvenes ejecutivos ahora le miraban con sincera admiración. Damián observó la escena, pensativo. Un mes antes, habría dado cualquier cosa por este momento, pero ahora era diferente. Se levantó lentamente. Agradezco sus disculpas y su petición. Sin embargo, he decidido anunciar mi jubilación. La repentina declaración dejó a la sala en silencio. Damián continuó con voz tranquila. Si he vivido 50 años para la empresa, ahora quiero vivir para las personas. Quiero dedicar el tiempo que me queda a algo más significativo. Sus palabras estaban cargadas de sinceridad. Los consejeros no podían ocultar su sorpresa, pero en su mirada leyeron una decisión inquebrantable. Damián no vacilaba. Renunciar al poder y al honor en el momento de recuperarlos. Ese era el gesto de un verdadero hombre fuerte. De camino a la salida, Elara y Silvestre le esperaban en el vestíbulo. Elara corrió hacia él con una sonrisa radiante y le cogió la mano. Señor presidente, hemos ganado. Como en Comisario Vargas, la justicia ha triunfado. Damián sonrió con calidez ante esa alegría pura. El hecho de que el sentido de la justicia de una niña hubiera enderezado las cosas le conmovía profundamente. Elara, la verdadera heroína eres tú. Tu valor lo ha cambiado todo. Elara, avergonzada, sonrió mientras frotaba la punta del pie contra el suelo. Damián también se inclinó para saludar a Silvestre. Ya no eran simplemente el presidente y un empleado de la empresa. Eran dos personas cuyas vidas se habían entrelazado con un profundo significado. Los pasos de Damián al abandonar la empresa eran ligeros. En su rostro ya no había el peso del pasado ni la obsesión por el poder. En su lugar, había la expectativa de un nuevo comienzo y una profunda paz. A sus 73 años, finalmente había comprendido qué valores debía proteger de verdad. Y ese era crear un mundo mejor para que almas puras como la de Elara pudieran vivir. 10 años después, en una cálida tarde de primavera, Damián estaba sentado en el jardín de la azotea del edificio de la Fundación Elara. A sus 83 años, su pelo era completamente blanco, pero su mirada seguía siendo clara y firme. Contemplaba el paisaje urbano, reflexionando sobre los últimos 10 años. Tras dejar la empresa, había invertido la mayor parte de su fortuna en crear la fundación, cuya misión era ayudar a niños de entornos desfavorecidos a no renunciar a sus sueños. A Silvestre y Elara les había regalado un piso en un buen barrio de Madrid y había financiado por completo la educación de la niña. Al principio, Silvestre se negó. Pero Damián le convenció con sinceridad. Esto no es un regalo. Comparado con lo que vosotros me disteis, no es nada. Mientras Damián meditaba, oyó abrirse la puerta de la azotea. Se giró y vio a Elara, de 19 años, vestida con el uniforme de policía. Recién salida de la academia, su rostro rebosaba orgullo y determinación. La niña que 10 años atrás sostenía una grabadora con sus pequeñas manos se había convertido en una agente de policía. Señor presidente, por fin lo he conseguido. Ya soy policía de verdad. Elara se acercó a Damián con paso enérgico y le cogió la mano con fuerza. En su mano sentía la calidez de su infancia, junto con una firme voluntad. Damián sonrió profundamente. Estoy muy orgulloso de ti, Elara. Mientras la miraba, Damián se dio cuenta de algo. La empresa que había construido durante 50 años, el honor, el poder, todo eso era menos importante que el crecimiento de esta niña. Ella era su verdadero legado. Ver el sueño de Elara cumplido, en ese instante, era más valioso que cualquier éxito que hubiera alcanzado en su vida. Una serena emoción llenó los ojos de Damián. No era arrepentimiento, sino la expresión de una felicidad plena. Si esta historia te ha conmovido, compártela con tus amigos, familiares y conocidos. La vida de alguien podría ser tu propia historia. Suscríbete, dale a me gusta y déjanos un comentario diciendo desde dónde nos ves. Gracias.